Hola, buenas noches. Bienvenidos al espacio de liturgia. En esta ocasión vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando los anteriores viernes, que son los sacramentos y la liturgia. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del matrimonio, que es muy extenso y lo vamos a tratar en dos viernes. Vamos a ponernos primero en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, infunde tu gracia en nuestras almas y haz que por la intercesión de la Santísima Virgen María, los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, consigamos por su pasión y su cruz la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Esperemos que les guste. Adelante. Hola, buenas noches, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar del tema del sacramento del matrimonio y de la liturgia. Vamos a hablar primero del contexto y del origen del sacramento. El matrimonio existía antes de los sacramentos, antes de la Iglesia, antes de que Dios estableciera la alianza con Abraham. Cuando Dios creó el hombre y la mujer, estableció la alianza nupcial que llamamos matrimonio. El primer capítulo del libro de Génesis nos dice que creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Génesis 1:27. El ser humano, hombre y mujer, fue creado a imagen de Dios. Fueron creados iguales. Fueron creados para formar una pareja. El hombre, al ver a la mujer, exclamó: «Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Génesis 2:23. Por eso, la Iglesia Católica dice que la alianza matrimonial, por la que el hombre y la mujer se unen entre sí para toda la vida, recibe su fuerza y vigor de la creación. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 y 27. Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Primera de Corintios 7:39. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Hablar del matrimonio y de la familia en el Antiguo Testamento es abordar un tema realmente inmenso. Prácticamente todo lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene una dimensión familiar. Esto tiene que ver con la manera como el semita concibe la existencia. Así, nada tiene de extraño que las experiencias más profundas de Israel, las religiosas, hayan sido expresadas en categorías tomadas de la vida familiar y matrimonial. Ellas están en lo más profundo de su conciencia. La historia de la salvación comienza como una historia familiar. En efecto, la palabra de Dios va dirigida a un padre de familia, Abraham, y precisamente en cuanto es cabeza de un grupo familiar. Sus exigencias son de carácter familiar: salir de la tierra y parentela propias, dejar la casa paterna. Esto significa que la palabra de Dios es sentida por Abraham dentro de su contexto familiar. Se le hace comprensible en relación con las estructuras familiares que le son propias.
Dios se hace presente hablando el lenguaje de la familia. De tal manera escoge Dios la experiencia de la vida familiar para hacer sentir su presencia, que su primera revelación quedará determinada por ella. Dios será conocido en primer lugar como Dios del Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, un Dios familiar que se revela a un jefe de familia, prometiéndole a él y a su grupo cumplir aspiraciones que tienen que ver con la perfección de la vida familiar, descendencia y tierras para establecerse, protegerlo y ayudarlo en las diversas alternativas de su existencia. De ahí que los relatos patriarcales giren en torno a la celebración de matrimonios, el nacimiento de los hijos o su carencia, los problemas de la vida conyugal, los amores, las preferencias, los celos, las rivalidades, las alegrías del noviazgo y del trato conyugal, los odios fratricidas, las generosidades y los egoísmos, etc. El matrimonio en el Antiguo Testamento. La ley mosaica permitía la poligamia entre el pueblo hebreo. Las esposas tenían cierta protección contra abusos y había varios reglamentos en atención a esos matrimonios. Había entre los israelitas una tendencia muy marcada hacia la monogamia. Sin duda, la razón principal para esto era que la costumbre de tener más de una esposa era muy costosa para la mayoría del pueblo. La ley prohibía la multiplicidad de esposas en los reyes de Israel. Deuteronomio 17:17. La causa de la mucha dificultad en las vidas de David y Salomón fue por seguir el ejemplo de los reyes paganos de sus tiempos de tomar muchas esposas, y especialmente esposas paganas, en lugar de obedecer la ley de Dios. La influencia del Antiguo Testamento en favor de la monogamia se ve de dos maneras. Primero, se pintaban cuadros de hogares desgraciados por causa de haber más de una esposa en él. Difícilmente entre las esposas rivales, como en el caso de Lea y Raquel, Génesis 30, y también Ana y Penina, Primera de Samuel 1, del 1 al 6. Arguye fuertemente en favor de la monogamia. Segundo, la monogamia entre religiosos y de ciertos caracteres sobresalientes nos dan el eje recto para el pueblo en general. Hombres como Adán, Noé, José, Moisés y Job tuvieron solo una esposa. También el sumo sacerdote y los profetas fueron, hasta donde sabemos, monógamos. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos revela la voluntad divina sobre el matrimonio y la familia, desvelándonos en su predicación y obras el plan de Dios sobre ellos. Jesús reafirma la enseñanza del Génesis sobre el origen divino del matrimonio, Marcos 7, 8 al 10. Al llevar a sus últimas consecuencias la ley mosaica, Mateo 15, 5, 17. Da así al matrimonio su plenitud final, haciéndolo signo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Él mismo nació y vivió en una familia concreta, y en el episodio de las bodas de Caná, Jesús muestra su estima por el matrimonio, aceptando gustoso la invitación para él, su madre y sus discípulos, e incluso adelanta su hora, haciendo ahí su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, milagro cuyas consecuencias son que la fiesta no fracase, sus discípulos crean en él y quede santificado el matrimonio. Juan 2, 111. De gran trascendencia para la situación de la mujer en la vida matrimonial es la declaración de que el matrimonio es indisoluble, tomando posición tanto frente a la escuela laxista de Hillel como frente a la más rigorista de Chamamaí,
para anular el permiso mosaico del divorcio, apelando contra esa concesión a pasos antecedentes y concluyendo que la intención original del Dios creador era que el matrimonio debe perdurar hasta el fin de la vida, cimentado en el amor, la fidelidad, Marcos 10, 2-12, y la capacidad de perdonar, Mateo 18, del 21 al 35. Texto situado inmediatamente antes de la declaración de la indisolubilidad, siendo además para Jesús, por supuesto, monogámico, Mateo 19, 3 al 6, Jesús declara en nombre de Dios que el sentido original y primario del matrimonio es que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, Mateo 19, 6, quedando así unida la indisolubilidad, es decir, la fidelidad exclusiva del matrimonio, con la voluntad de Dios, por lo que Dios, y no solo el hombre, actúa en la constitución de la pareja. Pero Jesús también nos indica la raíz del mal, por la dureza de vuestro corazón, Mateo 19, 8. Es decir, por nuestra condición pecadora, y si bien han llegado los tiempos mesiánicos en que hemos recibido un corazón y un espíritu nuevo para poder vivir según los mandamientos, con esto se reivindica para la mujer la igualdad de dignidad, derechos y deberes con el hombre, exigiéndose la fidelidad en el matrimonio a ambos hasta en los pensamientos más internos. La moral de Jesús busca la conversión y enseña que el deseo más profundo de dos seres que se aman es permanecer unidos de por vida, siendo el Espíritu quien nos regala este amor y nos hace capaces de él, porque el amor viene de Dios. En la perspectiva del reino y con la ayuda de la gracia de Dios, la fidelidad es más fuerte que el pecado, por lo que ni el hombre ni la mujer pueden recurrir al divorcio y a un nuevo casamiento. Jesús, con su crítica al divorcio, tal como existía en el judaísmo, recuerda que el matrimonio no debe regirse solamente por prescripciones jurídicas y denuncia una ley injusta que consideraba a la mujer como propiedad del varón y que éste podría abandonar a su antojo. Jesús subraya igualmente la responsabilidad moral de los esposos, que va mucho más allá de lo lícito y lo ilícito, lo permitido y lo prohibido, e indica cuál es el designio de Dios creador. El matrimonio es la fuente de una vida familiar santa y feliz, en la que los esposos sirven a Dios con su amor recíproco. Pero además, Jesús valoriza el matrimonio cuando sirve de su simbología para ilustrar el significado de su venida como el Mesías esperado. Con frecuencia nos habla del reino de los cielos sirviéndose de la imagen de un banquete nupcial, o habla de sí mismo como esposo o novio, mientras el título de esposa hace referencia al nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia. Se puede decir que para revelarse e infundirnos la virtud de la esperanza, Dios no ha encontrado mejor terminología que la matrimonial. ¿Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? Para ser lícitos o válidos los matrimonios mixtos entre católico y bautizado no católico, necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. O sea, para que sea válido el matrimonio entre una persona bautizada católica y un bautizado no católico, es decir, entre dos personas que recibieron el bautismo, que creen en Cristo, que creen en Dios, pero pertenecen a distintos credos de la comunidad cristiana. En este caso, se necesita la licencia de la autoridad, y la autoridad máxima de cada lugar es el obispo. Los matrimonios con disparidad de culto entre un católico
y un no bautizado, para ser válidos, necesitan una dispensa. En este caso, estamos hablando entre el matrimonio de una persona católica con una persona que no cree en Cristo, que no está bautizado. En este caso, se necesita una dispensa, es decir, un permiso para que puedan casarse. Y este permiso lo otorga el obispo. De igual manera, entre los matrimonios mixtos, como entre los matrimonios con disparidad de culto, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido también por el otro cónyuge, de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Aquí nos explica que no pueden casarse si los dos no están de acuerdo en lo esencial del matrimonio, que viene siendo hasta la muerte, que está abierto a la vida y que es en lo próspero y en lo adverso. Los dos tienen que aceptar estos principios. También se nos dice que la persona que es católica le corresponde la responsabilidad de que los hijos sean creyentes en la fe católica. Si la otra persona no quiere que los hijos sean educados dentro de la fe católica, en este caso, no puede haber matrimonio. El sacramento del matrimonio entre personas católicas puede darse también en un templo, en un salón parroquial o en la oficina del sacerdote. Basta que sea público, es decir, que se encuentre el sacerdote y los testigos. Puede haber o no vestido blanco, puede haber o no marcha nupcial, puede haber o no anillos, puede haber o no misa, pero el sacramento es válido, porque lo único que exige es el consentimiento libre. A diferencia de cómo es una celebración entre personas católicas con una no católica, es decir, los matrimonios mixtos. Aquí no se puede celebrar el sacramento dentro de una misa, solamente se hace el consentimiento dentro de una celebración sencilla. Puede ser el puro consentimiento, pero si gustan, puede haber una lectura de la Biblia y después se hace el consentimiento. También puede no haber lecturas de la Biblia, porque la otra persona no le puede gustar o interesar, ya que no profesa el mismo credo. No puede comulgar la pareja que no es católica. Y como sería una grosería que tú invites a una persona a una comida y le digas: discúlpame, yo voy a comer y tú solo vas a ver. Por este caso, se le pide a la persona que es católica que por respeto a su pareja no comulgue en ese momento. Buenas noches. Espero que les esté gustando el tema del sacramento del matrimonio. Como ven, es un poco extenso y lo vamos a manejar en dos partes. El próximo viernes tendremos una dinámica con el señor cura Rubén, en donde responderá a algunas dudas e inquietudes que tengan. Así que les pido, por favor, anotarlas en los comentarios. Los esperamos la próxima semana.
Dios los bendiga. Buenas noches.